Actividad turística como factor de desarrollo, un análisis aplicado al municipio de Caldas de Reis. Pues la actividad turística como factor de desarrollo de los recursos locales. Según los últimos informes de la OMT, nos dicen que la nueva tendencia turística es que sea cualitativa como cuantitativa. Eso quiere decir que hoy en día ya hay, ya se pueden realizar un número casi infinito de productos turísticos que resulten atractivos para un nuevo segmento de turistas, ya que cualquier territorio dispone de recursos, en este caso en el ámbito local del municipio de Reis, pues dispone de gran cantidad de atractivos turísticos potencialmente interesantes para ofertar de manera coherente para el desarrollo del municipio. Dos problemas o dos aspectos importantes que se deben de hablar es el desarrollo ambiental local, que quiere decir cómo es que está consolidado o cuáles son los procesos que tiene el turismo al momento de realizar las diferentes actividades y de qué forma económica va a ayudar al desarrollo y poder hacerlo de manera estable en el ámbito local. Y también habla sobre la sostenibilidad de los recursos locales, que quiere decir más que todo la preservación del patrimonio natural, cultural e histórico de la localidad, pues son los recursos que más se utilizan. El turismo y la sostenibilidad es otro punto importante, ya que en este vamos a emplear tres aspectos importantes, que son los impactos ambientales, socioculturales y los económicos. Los impactos ambientales, pues quiere decir que últimamente, los años anteriores, ha habido una creciente demanda en todos aquellos productos y servicios que responden a criterios ambientales o ecológicos. Y el turismo, pues no es ajeno a esta tendencia, ya que la naturaleza se está convirtiendo en un principal atractivo turístico. Y pues el turismo tiene que velar por aquella gestión sostenible, responsable y garantizar pues el valor social y el valor económico para poder conservar los recursos ambientales de forma equilibrada. También están los impactos socioculturales, que estos más que todo hablan de cuestiones sociales en las que el turismo pues debe de ser considerado como una actividad, no como una actividad de lucro económica, sino como un conjunto de actividades en donde pues dan a conocer todas las atracciones, por ejemplo, bailes folclóricos, danzas, algún tipo de ceremonia que se realice y no con aquel fin de venir y transformarlos y luego destruirlos, sino de poderlos cuidar y valorar el significado que tiene tanto para la sociedad como culturalmente. Y por último están los impactos económicos, que pues hoy en día es muy notable ver que todo el mundo pone una empresa con el fin de tener un buen fin y tener ganancias y generar lucro. Pero es importante que cada país tenga un sistema bastante productivo, al igual que sus empresas, tanto turísticamente, para poder tener un balance y saber utilizar los recursos que se tienen para no invertir y llegar a la quiebra, sino tener una estabilidad económica
en donde se puedan generar ganancias de desarrollo, tanto empresarial como local. Dice, los efectos positivos del turismo desde el punto de vista social son los que implican una mejora en la calidad de vida de la población local, es decir, el turismo hace uso de los recursos naturales y el patrimonio de una comunidad. Entonces es tarea de ambos, tanto de las personas que trabajan en turismo como de las personas que lo practican, poder vivir en armonía y respetar y sobre todo conservar los recursos que nos proveen este tipo de actividades. Planificación de un nuevo destino desde la sostenibilidad, el caso del municipio Caldas de Reis. Pues fue un caso bastante importante, ya que ellos pidieron a la Universidad de Vigo a que les hiciera un estudio potencial de sus recursos para poder elaborar un diseño de orientaciones para planificar el desarrollo de todas las actividades turísticas que pudieran ellos acoger y tomando en cuenta siempre las ayudas comunitarias, la economía local, pero dentro de una filosofía claramente sostenible y que sea a largo plazo, es decir, pensando en el futuro. Pues dice que la investigación de este municipio pues inició con una hipótesis de parte de los investigadores eh, en la cual pues ellos hacían un tipo de análisis de todos los recursos que existían locales. Es decir, teniendo en cuenta la actividad turística pequeña que se tenía anteriormente. La hipótesis de ellos fue la existencia de un mercado secundario emisor en donde se podía proyectar la imagen de Caldas de Reis como un destino interesante para visitas cortas. Pero ellos lo que querían era constatar la posibilidad de poder tener un destino consciente y eliminar los riesgos de un turismo masivo en donde no se pudieran conservar los recursos que se tenían. Entonces, para eso ellos también utilizaron diferentes pues tipos de libros y otras investigaciones. Utilizaron pues literatura científica, la cual los ayudó a poder tener mejores argumentos para resolver sus dudas y poder realizar este estudio. Entonces fue así como lo primero que ellos hicieron fue la realización de un inventario que pues prácticamente se dio en dos partes. La primera era la búsqueda de información existente. ¿Qué quiere decir esto? Si había algún tipo de revista, algún tipo de editorial, algún tipo de trabajo en donde pues hubiera ya parte de información sobre los atractivos del lugar. Y la segunda fase pues fue la revisión de los resultados. Es decir, esta fase lo que hizo fue determinar cuál era la clasificación definitiva de los recursos que ellos iban a utilizar. Después de eliminar los dudosos o los que no tenían una buena accesibilidad o los que no existían ya. Entonces,
pues según la clasificación total de recursos, pues se llegó, pues se tomaron estos temas importantes: la localización de cada uno de ellos, la información que era bastante necesaria, la accesibilidad, si había cómo entrar, cómo hubiera un paso para poder generar actividad turística, y sobre todo el uso turístico, ¿verdad? Que fue lo más importante, porque lo que ellos querían ver, qué tipo de actividad turística se le podía dar a ese lugar. Por eso se llegó a este cuadro que estamos viendo, en donde dice Auditoría y distribución de los recursos turísticos de Caldas. Aparece la categoría del recurso, el número de recursos según sus diferentes fases y por último número de recursos de auditoría final. Entonces ellos hicieron un inventario en donde hablan sobre recursos naturales, de arte y monumentos, etnografía material, etnografía inmaterial, que son los que encontraron, y tuvieron un total de recursos en la primera fase de 153, en la segunda de 112 y de finales 51, después de haber hecho todo este tipo de, de análisis, cuáles eran los existentes y cuáles ya no. Entonces dice, el resultado final indica que el municipio posee una razonable variedad de recursos turísticos con un grado de singularidad no superior a los de otros municipios del interior de Galicia, pero potencialmente atractivos para el mercado emisor. ¿Qué quiere decir esto? Que Caldas sí tenía una gran particularidad y un gran número de recursos, los cuales sí podían ser atractivos para el turismo emisor que ellos buscaban. Entonces, de conclusiones, eh, podemos llegar que la importancia para el desarrollo de un destino tiene la consecución de la sostenibilidad en todos sus niveles, ya que para que éste pues llegue al éxito, supervivencia en el tiempo pues depende de ellos, ¿verdad? Que utilicen bien la sostenibilidad en sus tres ámbitos o niveles. La magnitud del desarrollo turístico debería variar en cada zona de acuerdo con sus propias características. También se han llevado a cabo diferentes planes para evaluar la sostenibilidad del destino, pero principalmente falta progreso en la planificación sostenible de los destinos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay planes en donde evalúan la sostenibilidad, pero lo que está fallando es la planificación al momento de ya estar y dar y ofertar el turismo que se esté trabajando. Una zona o territorio podrá conseguir un turismo sostenible cuando los agentes implicados tengan un comportamiento sostenible. Aquí encierra todo, ¿verdad? Aquí habla de comportamiento sostenible, principalmente se refiere a los habitantes, ¿verdad? A la sociedad en sí que hace uso de estos recursos. También dice, una parte importante de la planificación es evaluar recursos planificando el espacio y el aprovechamiento racional de los recursos. Por eso es importante que al momento de que se haga una planificación se puedan evaluar de forma planificada cuál es el espacio que tenemos, de qué manera podemos aprovechar ese espacio y cuáles son los recursos que podemos utilizar. Entonces, el análisis dice, una vez evaluados los recursos del municipio de Caldas de Rey, los resultados mostraron la existencia de un razonable potencial turístico, resumido en recursos naturales, etnográficos e históricos, con un notable grado de singularidad dentro de su entorno geográfico. Y también pues se quiere destacar que la propuesta que se ha dado en el municipio de Caldas
ha sido uno de los intentos para poder llegar principalmente a ser un instrumento de sostenibilidad para poder tener una buena planeación de manera concreta de un territorio en sí. Y lo más importante, ver la necesidad de la sostenibilidad, ¿verdad? Que no simplemente se quede, como decía la OMT, que se quede plasmado en propuestas teóricas y que sea al final de cuentas un elemento que va a ser indispensable para los agentes turísticos, ¿verdad? Por eso es necesario que el turismo sea de manera escrito y de manera práctica, cualitativa y cuantitativamente, para poder hacer cambios principalmente en cada uno de los lugares que tienen atractivos turísticos, así como Caldas de Reis, pero que siempre y cuando tengan esa vista hacia el futuro de la sostenibilidad.